jóvenes, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que son las bases de datos en Laravel. Recordarán que nosotros ya teníamos creado un usuario y un esquema que les publiqué de un punto de venta. Bueno, en este caso pues vamos a darle funcionalidad a esas tablas con Laravel. En primera instancia lo que debemos de hacer es crear esas tablas e insertar esos catálogos que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Cabe mencionar que esta base de datos, pues bueno, obviamente ya tiene todo el modelo relacional con llaves primarias, llaves foráneas. En este caso tengo una base de datos con 15 tablas, de ellas hay 6 catálogos y son 9 tablas funcionales. En este caso podemos ver nosotros que el orden en el que voy creando las tablas pues tiene mucho sentido, porque obviamente debo de crear tablas antes de mandarlas llamar como una llave foránea. Por ejemplo, aquí en la tabla de compras tengo yo llaves foráneas que hacen relación con la tabla de proveedores y usuarios que previamente ya estuvieron creadas, y así con todas las demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis modelos deben de considerar de que primero debo de crear tablas antes de mandarlas llamar como referencia. Esta es una de las reglas que nosotros debemos de considerar siempre al estar haciendo nuestras bases de datos para Laravel. En este caso vamos a apoyarnos nosotros de una funcionalidad dentro de Laravel, que es la creación de migraciones. Las migraciones, lo único que necesitamos es tener un esquema de base de datos, y vamos a ver que nuestro proyecto, en el archivo de configuración que nosotros tenemos para poder hacer la conexión, se encuentra en el archivo .env. Este .env tiene una sección donde podemos configurar la cadena de conexión. Para este caso nos vamos a nuestro proyecto Laravel Demo, nos vamos al archivito .env y aquí está. Es esta sección donde nosotros nos vamos a conectar con base de datos en MySQL. Le vamos a poner en el host la dirección IP, o en este caso localhost, el nombre de mi base de datos, el usuario y el password. Estos son datos muy importantes que nosotros debemos de considerar y que ustedes recordarán. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, pues vamos a utilizar en la base de datos PrograWeb. El usuario se llama usu-PrograWeb y el password 123456. Aquí en este caso no pongan comillas ni nada de eso, debe de estar así como lo estoy mencionando, más bien como lo están viendo en este archivito de configuración. Guardamos este archivo, ya no lo vamos a usar de momento. Eso sería todo para que nosotros tengamos ya configurada la base de datos. Ahora, hay otras dos carpetitas muy importantes, que son las migraciones y los SIDs. En este caso son carpetas que me van a permitir contener archivos que me permiten establecer conexión a la base de datos, y aquí les estoy colocando la dirección web de la documentación oficial de Laravel, donde pueden ver exactamente toda la funcionalidad que tienen en este caso las migraciones, y que nosotros vamos a estar viendo en este momento. Y que vean, por ejemplo, aquí viene el comando para poder crear una migración, donde debemos de considerar muy a detalle que esto lo vamos a estar ejecutando desde nuestra directorio de publicación. Y aquí está la carpeta database. Lo primero que vamos a hacer es, en la carpeta de migraciones, ya por default nos crea 2 archivos. Estos nosotros lo que vamos a hacer es eliminarlos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto es lo que nos precarga cuando hacemos un archivito, un proyecto nuevo en Laravel, y pues no son necesarios. Realmente nosotros los vamos a crear desde cero. Por ahí había una tabla importante que es la de usuarios, pero no se preocupen, nosotros lo vamos a eliminar después en un momento. Entonces eso hay que asegurarnos, que nuestros proyectos estén las carpetas de migraciones y de sets totalmente vacías. Ahora sí, vamos a ubicarnos en nuestro directorio de publicación y ejecutar los siguientes comandos. En mi caso, como tengo todas estas tablas que son 15, entonces voy a hacer 15 veces el comando, una por tabla. Y vean la estructura, debemos de colocar en la palabrita create, guión bajo, el nombre de mi tabla, guión bajo, y al final el prefijo table. Esto hay que colocárselo a todas nuestras tablas. En este caso nos vamos a nuestra consola, nos ubicamos en el directorio de publicación, y aquí vamos a pegar el comando php artisan make migration y el nombre que nosotros le estamos dando.
Aquí esperamos unos cuantos segundos y listo, se ha creado la migración. Y este comando lo vamos a estar repitiendo tantas tablas nosotros tengamos. Ahora, el momento de que ustedes estén creando estas migraciones, deben de considerar que la primera migración que deben de hacer es de todas las tablas que no tienen llave foránea. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros vayamos a ejecutar estos comandos y que queramos hacer la migración a la base de datos, obviamente lo que va a empezar a hacer es el archivo que se crea más antiguo es el que vamos nosotros a ejecutar y así sucesivamente. Obviamente pues si yo hago una tabla y esa tabla tiene llaves foráneas, pero resulta ser que la tabla donde están las llaves foráneas la creo primero antes de crear la tabla que se supone que debe de hacer referencia, pues me va a marcar un error. Entonces, si se dan cuenta, la creación de estas migraciones que yo estoy haciendo van en función al archivito .sql que yo les publiqué, donde obviamente voy creando tablas con la intención de que antes de mandarlas llamar como llave foránea ya debe de estar creada la tabla anterior. Algo que ahorita no sé si lo están notando es de que el nombre del archivo que se está creando pues le está poniendo el nombre de la fecha y un numerito consecutivo al final, que bueno, esto es en base a los milisegundos que estamos nosotros haciendo el llamado del comando, y obviamente con esto garantiza de que no se dupliquen los nombres, pero también de que tiene una continuidad numeral diciendo cuál es el que se ejecuta primero en base al numerito, y obviamente en ese orden se irán ejecutando al momento de crear. Vean, ya mi carpeta de migraciones ya tiene los 15 archivos donde están mis 15 tablas a crear, y el nombre del archivo significa quién se ejecuta primero y quién se ejecuta al último. Esto es muy importante porque luego muchos de los errores que se presentan es de que ustedes crean las migraciones y resulta ser que quieren ejecutarlas, pero les marca error porque no tienen una tabla previamente creada. Entonces ese es un detalle que deben de considerar. Bueno, vamos a empezar a ver qué son esto de las migraciones, y en este caso nosotros, si nos vamos un poquito a la documentación, se van a dar cuenta que aquí contiene todos los elementos a realizar y los archivos que se crean. Por ahí vamos a ver nosotros que esta migración en realidad me crea un archivo en mi proyecto. Vean, vamos a la carpeta de database, migraciones, y ahí están todos los archivos creados. Si nosotros empezamos a visualizar cualquiera de ellos, entonces se van a dar cuenta que ya me carga algo de información, que es el uso de algunas clases, de algunas funciones, que en este caso la función op, que es la que nos va realmente a crear la tabla. Por ejemplo, en este caso estamos ya creando por default el nombre de la tabla, que en este caso se llama países, que va a tener un ID y va a tener este campo que se llama timestamp. ¿Esto qué significa el timestamp? Que es una función que realmente me va a crear dos campos en la base de datos que nosotros no hemos visto a detalle, pero vean, en la documentación de Laravel, pues ahí lo vamos a poder ver a detalle, pero básicamente lo que hace es crearnos dos campos en toda una de nuestras tablas. Vean, aquí en la misma documentación podemos ver cuáles son los elementos que podemos utilizar para que nosotros asociemos la creación de un campo. Depende del tipo de dato que nosotros tenemos considerado para la base de datos. Aquí sí nada más es cuestión de que ustedes vayan buscando, viendo cuál es la que más se le acerca o se le asemeja a ustedes a su modelo, para que no tengamos problemas de definir qué tipo de dato le corresponde a qué campo dentro de mi tabla. Entonces aquí váyanlo ustedes considerando. Hay algunos métodos adicionales, pero bueno, ahorita les voy a colocar los más esenciales, que son los que yo ocupo para mi modelo, y en este caso van a darse cuenta que este campo de timestamp lo que hace es que yo le pueda generar dos columnas donde me va a permitir el mismo framework registrar. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 campos en mi tabla países. Entonces aquí yo tendría que colocárselos en esta función. Ya por aquí ya tengo algo hecho yo, entonces simplemente voy a ir copiando y pegando, y en el momento en el que esté haciendo esto voy a ir explicando algunas cosas. En este caso, por ejemplo, aquí voy a ver que mi tabla quedaría así. Ahí están mis 4 campos: el ID, la clave, el status, obviamente el nombre,
y el timestat, que recuerden que el timestat me crea dos campos, dos columnas, que es cuando creo un registro se va a guardar en la base de datos, y cuando yo lo edite también se va a guardar en la base de datos. Eso es lo que hace esas columnas. Eso ya es una estructura propia del framework de Laravel. Y pues así nos podemos ir con todas las tablas. Vean, aquí ya llegamos con la primera, que es cuando yo considero una llave foránea, que en este caso es en mi tablita de municipios. Vean, aquí yo tengo mis campos. En este caso vale la pena mencionar que cada una de las llaves foráneas, cuando lo estamos haciendo así, me genera un tipo de dato sin signo y big integer, en el caso que yo lo obligue con el ID. Y vean, aquí como voy a hacer una referencia a una llave foránea, entonces debe de coincidir en el tipo de dato. Por eso aquí le estoy poniendo un tipo de dato, un signed big integer. Si nosotros nos vamos a la documentación, vamos a ver que cuando utilizo el ID, en realidad es como si yo estuviera creando un big increments, que el big increments ID en realidad lo que está haciendo es crear un tipo de dato auto increment sin signo y tipo de dato big int, que son básicamente los que nosotros podemos crear ya por default dentro de Laravel como una llave primaria. Por eso debe de coincidir cuando también hay una llave foránea y que haga esa referencia. Y vean como por ejemplo aquí ya lo tengo definido, que hago referencia al ID de la tabla entidades que corresponde al tipo de dato. Eso es muy importante porque aquí es donde tenemos nuestros primeros errores. Ahora aquí lo dejé como comentario, pero también podemos decirle que podemos hacer un delete, un cascade, para que mis tablas cuando yo borre un registro, pues estos se eliminen, cosa que no lo voy a hacer porque recuerden que en mis modelos yo lo que hago es utilizar el campo de status para poder hacer bajas lógicas. Entonces yo por eso no utilizo el cascade. Pero bueno, así podemos ir nosotros siguiendo a crear los campos en todas nuestras tablas. Vean, ahora me toca la de tipos de usuarios. Vamos a el archivo que tengo ya preparado. Aquí están, con sus correspondientes campos. Y en este caso es un catálogo, entonces no tiene llave foránea. Seguimos nosotros definiéndolo. Llegamos a la tabla de user. La tabla de user es una de las más importantes. Por ahí yo ya les había dicho que aquí podemos nosotros considerar la parte que vamos a poner función del manejo de usuarios. Entonces yo les recomiendo que se llame siempre users, porque después de ahí vamos a utilizar algún complemento que me permita realmente hacer algo un poquito más fácil. Y vean, por ejemplo, aquí ya tengo mis campos, nombre, apellido paterno, dirección, y aquí ya tengo 4 llaves foráneas que hace referencia al ID, pero vean, el foreign, ahora ya le agregué un ID. Esto se van a dar cuenta que realmente es lo mismo que tenía yo en el ejemplo anterior de entidades, pero aquí igual vamos a llegar a un elemento nuevo en esta versión de Laravel 7 que me permite no de manera directa poner los reference y el on, sino por ejemplo vean en este caso la tabla de municipios. Aquí nada más dice constrained, pero no me dice hacia qué tabla. Si yo me voy a la tabla de municipios, van a darse cuenta que aquí yo tengo una tabla que está creada con el nombre en plural. Por ejemplo dice municipios, y esta S significa el plural de la tabla. Entonces si nosotros tenemos esta estructura y nosotros vemos que nada más le voy a colocar aquí al campo municipio como si fuera singular y el guión bajo ID, en automático cuando yo le agregue el constraint va a crear la llave foránea con la tabla municipios, que eso es algo muy importante, que debe de cumplirse siempre esa estructura. De hecho está en la documentación, pero aquí yo ya se los menciono. Y vean, por ejemplo, aquí corresponde el nombre con el ID, y obviamente esto es una estandarización donde nosotros vean, por ejemplo, con la de entidades, esto no lo pude hacer con esa funcionalidad porque la tabla se llama entidades y termina con ES, no con nada más una S. Entonces eso es algo que deben de considerar mucho. De hecho en otros ejemplos también los tengo así, donde se van a dar cuenta que solamente aplica hacer esta estandarización cuando corresponde que la tabla se llame con una S al final. Por ejemplo en este caso tampoco coincide. ¿Por qué? Porque tipos usuario no termina en una S el plural, y entonces no puedo hacer esa nomenclatura. Y pues bueno, aquí vean que ya tengo un tipo de dato fecha y vamos a seguir creando más tablas, poniéndole más campos a las tablas. En este caso vamos a seguir después de usuarios con proveedores. Regreso a mi archivo, veo la tabla de proveedores que de igual forma tiene 3 llaves foráneas. Es muy importante que ustedes consideren esas llaves foráneas
de forma correcta y asegúrense que primero existan esas tablas antes de mandarlas llamar. Vean otro catálogo más que se llama categorías. Colocamos sus campos, tipos venta, que también es un catálogo. Luego llegamos con productos, que aquí también tengo yo unas llaves foráneas. Llegamos con fotos producto. Vean que esta la llave foránea si hace referencia a productos. Entonces aquí por eso uso la estandarización con producto-id con constrained, porque yo ya sé que esta hace referencia a la tabla que se llama productos, que termina en una S. Entonces puedo separar la palabrita producto y colocarle nada más _id para poder hacer la referencia. Entonces eso es algo muy importante. Véanlo ustedes en la documentación del Laravel para que no pierdan de vista ese detalle y vean que no hay ningún problema con esta versión en la Laravel 7. Vuelvo a mencionar, esta es una funcionalidad nueva de Laravel 7, igual con el ID que nosotros estamos colocando al inicio que dice Table ID. Esa es una funcionalidad nueva de Laravel 7, no lo habíamos visto en versiones anteriores. Seguimos ahora con la tabla de compras. Ahí está, detalle de compra, igual. Vean que vuelvo a utilizar la estandarización, donde al final la llave foránea la tengo con constrained y no con la referencia completa, porque yo tengo una tabla que se llama compras y una tabla que se llama productos. En tipo de pago, volvemos a copiar, este es un catálogo. Ahí está. Y en ventas, aquí tengo 3 llaves foráneas. Ahí están. Y en este caso vamos a ver que me hace falta detalle de venta. Listo. He terminado de crear mis migraciones con todo lo necesario para poder tener cuidado con mi integración referencial de todas mis tablas, en este caso de mi proyecto. Vuelvo a insistir, estas hay que estar creadas de forma secuencial, de tal forma de que yo tenga creada previamente mi tabla antes de mandarla a llamar como referencia. Ahora sí, para hacer la migración vamos a apoyarnos del comando php artisan migrate. En este caso copiamos ese código, nos vamos a nuestra terminal y en este caso vamos a pegar el archivo. El comando, perdón. Quiero hacer una especificación. Vean que nosotros todos los comandos que vamos a hacer aproximadamente, casi siempre van a tener una palabrita que se llama artisan, y si ustedes lo ven, por eso es importante estar sobre la carpeta de publicación, porque solamente así podemos nosotros ver que vamos a utilizar ese comando artisan. Y vean, cuando ejecuto yo esta migración y si no tenemos ningún error, deberían de corrernos así nuestras migraciones sin error alguno y corriendo. Ahora, seguramente a muchos les saldrán errores aquí, entonces yo les sugiero que sean muy cuidadosos al momento de crear sus archivos, que no se les olviden los puntos y comas. Podemos nosotros entrar a nuestra base de datos con nuestros datos de conexión, con nuestro usuario de la base de datos, con nuestro nombre de la base de datos como tal, para que veamos nosotros que efectivamente se han creado las tablas. Ahí están, ya están creadas nuestras tablas en la base de datos. Podemos ver algunas, por ejemplo la tabla de ventas, y podemos aquí cerciorarnos que efectivamente las llaves foráneas están ya configuradas. Aquí están 3 llaves foráneas. Ahora voy a apoyarme de un cliente de base de datos para que esto lo veamos un poco más visual. Vamos a conectarnos colocando el nombre del usuario, la base de datos, con nuestro usuario.
el usuario, el password. Y por último, probamos la conexión. Listo. Vamos a darle finalizar. Y en este caso nosotros vamos a desplegar que este esquema de base de datos pues ya está creado, ya tiene nuestras tablas. Y el diagrama entidad-relación pues ya está con todo y la relación de tablas y llaves foráneas. Ahora, en Laravel también cuando hacemos una migración nos crea esta tabla que se llama Migration. Esta tablita en realidad lo que contiene son todos aquellos archivos que nosotros procesamos y que nosotros ejecutamos para que se genere o se haga algún DDL dentro de la base de datos, que en este caso vamos a verlas. Y los datos que tiene, pues miren, ahí están los 15 archivos que ahorita tenemos creados. Ya los colocó, ya los insertó y ya se ejecutaron. El orden de ejecución viene en función de su ID. Y si nosotros llegamos a tener la necesidad de borrar las últimas migraciones, podemos utilizar este comando que se llama rollback. También está con migrate. Esto solo va a borrarnos las últimas migraciones porque podemos nosotros hacer en bloques este procesamiento. O si nosotros aplicamos el reset, va a borrar todas las tablas que tiene nuestra base de datos y nos las va a dejar en blanco. Tengan mucho cuidado al momento de ejecutar estos comandos, solamente es en caso de que queramos hacer eso. Ahora, recordarán ustedes que MVC es el modelo que adopta Laravel, pues entonces vamos a empezar a ver que ya están mis tablas, ya están creadas, entonces ya viene la programación directa con MVC. Aquí les voy a poner la documentación por si ustedes quieren ir a más detalle de lo que es los modelos dentro de la base de datos. Más sin embargo, ahorita lo único que yo les voy a dar es la forma en cómo crear los modelos, que vean aquí está el comando muy simple que es PHP Artisan Make Model y el nombre del modelo, que recuerden que el modelo representa a una tabla dentro de la base de datos. Y van a ver que hay algunas propiedades básicas que podemos nosotros colocarle dentro de nuestros modelos. En este caso yo les voy a dar lo más utilizado, lo más común, un pequeño resumen de todo lo que tiene aquí. Y lo único que nos interesa es de que estos modelos, cuando yo los voy a crear usando el comando PHP Artisan Make Model, igual de la forma en cómo fueron creados las migraciones, yo les sugiero que también de esa forma se vayan a la consola y puedan ustedes crear estos modelos. Vean, estos realmente se ve que está muy rápido de hacer. En realidad lo que está haciendo este comando es crearme un archivo de modelo en cada uno de mis referente a mis tablas, pero ahorita lo único que hace es crear el archivo. Todavía no se ha configurado, pero nosotros en un momento vamos a hacerlo y les voy a ir comentando poco a poco cómo se hacen estos las características básicas que debe tener este archivo de modelo. Tengan en consideración también que en Laravel la mayoría de estos comandos pues bueno, no tienen un orden como tal para ser ejecutados, mas sin embargo yo les sugiero que sean ordenados, en el sentido de que si ustedes están programando ya su proyecto, entonces que tengan su esquema de base de datos definido, después ya empiezan a hacer las migraciones para que no tengamos problemas en la generación de tipos de datos en los campos, y después empezamos con los modelos para que nosotros podamos empezar a trabajar directamente. Hay algunos que cuando están creando modelos también generan las migraciones, es nada más de manera con línea de comandos muy simple. Nada más estos comandos que estamos haciendo podemos nosotros solamente después del nombre del modelo es un espacio y un -m. Luego lo haremos en algún ejemplo y van a ver que nos crea los dos archivos de una sola ejecución, pero a mí me gusta dejarlos separados. Vean, ya hemos terminado y aquí ya están todos mis archivos de modelos creados. De hecho, Laravel por default nos genera uno que es el de user sin la S, este de aquí. Este lo vamos a sustituir por el de user, que es el que yo acabo de crear con la S al final, y de aquí después vamos a rescatar algunas cosas, pero realmente lo vamos a utilizar más cuando veamos el sistema de logueo. Entonces bueno, ya tengo mis modelos creados, están mis archivos. Vean ahí lo que les decía, me genera un archivo por cada modelo, y aquí vamos a especificar en la base de datos los campos y sobre todo aquí la relación que guardan con las foreign key. Esto es muy importante porque si no tenemos referenciado dentro de los archivos qué campos nosotros vamos a dejar a manera de lectura por default, pues aquí tendríamos problemas al momento de hacer inserciones.
Aquí por ejemplo voy a ir en orden, voy a ir creándolos. En el caso de países, hay que especificar en todos los modelos a qué tabla pertenecen y los campos que tiene esa tabla, y vamos a omitir solamente los IDs. Debo de omitir el ID en todos estos archivos. Entonces aquí vámonos uno por uno. En el caso de la de productos y entidades, que de hecho de manera directa vean que no tiene una relación directa. Esto lo dejé a propósito porque después les voy a enseñar cómo hacer, por ejemplo, esto de clave de país que sea referencia con esto de clave, que no son IDs con IDs, que también puede ser muy utilizado, por eso lo dejé de esa forma. Y vean, por ejemplo, aquí sí ya estoy llegando con mi primer ID que hace referencia con un campo. Entonces en este caso me voy a municipios, pongo el nombre de mi tabla, ahí está, luego pongo los elementos, que en este caso aquí se encuentra el campo ID, y vean, después de que tengo eso definido los campos y la tabla, vamos a hacer referencia con este método a la entidades, y que el ID es el que los va a ligar tanto con este campo que se llama ID identidad con el de entidades, y lo vamos a leer a través de este método que se llama entidades como tal. Ya después en el ejemplo práctico lo vamos a ver cómo es que tiene sentido ese nombre, pero ustedes lo deben de colocar. Vean, aquí tenemos a tipos usuario, que también es un catálogo. Entonces no tiene una llave foránea, entonces simplemente es tabla con campos, y llegamos al user, la tabla user. Esta tabla de aquí sí tiene bastantes llaves foráneas, pero también tiene el acomodo de sus campos. Nos vamos a la tabla user. Aquí vemos el modelo users. Pegamos y vean, está el nombre de la tabla y los campos que tiene la tabla, todos los campos a excepción del ID. Y vean, en este caso todas las llaves foráneas las vamos a colocar con la misma estructura. Un método que se llame como la llave foránea que nosotros queremos, y hacemos uso del campo de la tabla y la tabla con el ID donde se encuentra la referencia. Y esto siempre lo tenemos que hacer. Aquí en municipio ID, con municipios y ID. Igual con ID tipo uso, con tipo usuario y ID. Esto es realmente el ligue que nos va a permitir desde el modelo hacer referencia a la llave foránea. Esto ahorita no lo vemos con funcionalidad, pero cuando empecemos a ver nuestras interfaces y lecturas a esta integridad referencial, lo van a ver ustedes ya funcionando muy bien. Vamos ahora con la tabla de proveedores. Igual, volvemos a hacer lo mismo. Aquí obviamente yo ya trabajé un poco en hacer estos archivos solo para copiar y pegar y que sea más rápido el video para no generar más tiempo. Y obviamente consideren que ahorita en cuestión de 30-40 minutos estoy haciendo todo el modelado de un proyecto, desde las migraciones hasta la generación de modelos y de carga de catálogos, porque también lo vamos a ver en este video, de 15 tablas. Entonces realmente este es un proyecto que me tomó un poquito de tiempo hacerlo, más sin embargo pues bueno, ustedes ahí tomarán su respectivo tiempo para que no les genere problema alguno. Ahora, en lo que está siguiendo el video, quiero seguirles comentando de que realmente hacer esto no es difícil, es muy fácil, pero hay muchos que batallan al momento de estar haciendo la generación de sus modelos o de sus migraciones. Los errores más comunes que me ha tocado ver que hacen es pues que no les ponen el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, o que lo más común, y vuelvo a insistir, el nombre de las migraciones cuando se están creando, ustedes asegúrense de que siempre se generen primero los catálogos, y que esos modelos cuando nosotros los vamos a utilizar en alguna llave foránea, asegúrense de que exista primero el archivo, entonces, perdón, la tabla, porque eso es algo muy común. Quieren crear llaves foráneas y la tabla no existe, entonces desde ahí empiezan a batallar con muchos errores, y yo les aseguro que muchos lo van a tener. Entonces anticipo, y créanme que si ustedes siguen de manera correcta los pasos en la forma y el tiempo de crear primero las tablas que no dependan con llaves foráneas, eso les va a quitar muchísimos errores. Los modelos como tal pues ya no es tanto que existan previamente las tablas creadas, porque aquí no vamos a hacer conexión todavía con la base de datos,
porque la base de datos hizo conexión solo con la migración y con los sets, que también lo veremos un poquito más adelante en este video. Pero entonces ustedes deben de considerar siempre que no tengamos problemas. Miren, por ejemplo, esto de aquí, cuando yo tengo dos llaves foráneas que se llaman de diferentes campos pero hacen uso de una misma tabla, ¿también se puede hacer? Claro que sí. Y aquí lo tengo, por ejemplo, en la tabla de usuarios y clientes, que realmente aquí es la misma tabla donde yo los tengo codificados. Vean que ya este es el último archivo, detalle-venta. Listo, ya terminé. Tengo en este momento ya todos mis modelos generados con sus respectivos campos. Entonces aquí ya nada más es cuestión de que corroboren, entren en cada uno de ellos para que vean que no nos faltó absolutamente ninguno. Tengan mucho cuidado, les digo, en nada más el nombre de las tablas. Es muy sensible, mayúsculas y minúsculas, entonces tengan mucho cuidado cómo generan el nombre de sus tablas y cómo los generó en el momento de hacer las migraciones. Vamos a ver ahora cómo precargar datos en Laravel de algunos registros en algunas tablas utilizando los seeder. Estos elementos, pues bueno, vean aquí nuevamente les coloco yo la documentación oficial. Ustedes pueden darle una leída, una lectura a estos elementos. Vean que también volvemos a utilizar el comando php artisan make. Y a este método realmente nada más tiene una función que se llama run, que lo que hace es hacer la inserción de registros en una determinada tabla. Aquí sí tengan mucho cuidado. ¿Podemos hacer un solo archivo con todos los elementos en el método run? Claro que sí. Para este caso yo lo que hago es generar de mis catálogos un archivo por cada uno de ellos. Ahora, ¿pudiésemos poner todos en uno solo? Claro, también se puede hacer. Pero por orden yo les recomiendo que estén separados. En este caso vean, estoy generando la tabla países. Aquí el nombre ya no es tan importante, entonces le pueden poner cualquier nombre. No necesariamente debe de coincidir con el de la tabla. Yo lo estoy haciendo que coincida con el hecho de tener un orden, pero no es necesariamente obligatorio que se llamen igual y que trabajemos con campos que tengan esa tabla. Pero bueno, ahorita se van a dar cuenta que esto es para simplemente tener orden en mis códigos. Aquí seguimos con tipos de venta y termino con tipos pago. Igual cuando nosotros los vayamos a ejecutar, los vamos a ejecutar uno por uno, entonces el nombre no es tanto el problema. Ahora sí, me voy a mis códigos y vean que ahora me voy a la carpeta database, pero ahora en vez de migraciones me voy a la carpeta seeds y ahí se encuentran. Estos son los seis archivitos. Ahora en el método run nosotros es donde vamos a crear estos registros por default. Entonces vamos nosotros a copiar esta es la estructura de cómo llenar 4 registros por default en una tabla. Vean, aquí lo hice independiente, renglón por renglón, o sea registro por registro. Nos vamos al seeder de países, ahí están, y vean, aquí realmente lo único que necesitamos es asociarle, por ejemplo, como aquí yo tenía 4 inserts, entonces le asocio estos valores correspondientes a la columna por insert y aquí los tengo. Vean, tanto la tabla países tengo el nombre, la clave y el estatus, y entonces aquí es donde yo hago y asocio los tipos de datos. Aquí nada más hay que recordar que los tipos de datos cadena hay que ponerle las comillas, los numéricos sin comillas, y eso sería todo. Ya que tenemos guardado este archivo, ya lo podemos ejecutar para que nosotros veamos que ya se insertan en la base de datos estos elementos. Aquí voy a insertar, voy a hacer los códigos para insertar en otra tabla, que en este caso es la tabla de entidades, porque ya sé que tengo los 32 registros. Nos vamos a entidades y aquí vean, utilizo una variable de tipo array dentro de PHP, donde nosotros vamos a ir colocándole en las posiciones del 1 al 32 un valor. ¿Para qué? Para que después haga yo un ciclo y voy asociando cada uno de los elementos en la tabla de entidades desde el 1 al 32, haciendo un ciclo básico de for. Y vean, nada más en el nombre voy colocando el nombre de la variable que se encuentra en la posición marcada, y el estatus es igual para todos. Aquí nada más tengan mucho cuidado al momento de estar abriendo y cerrando llaves.
Vean, por ejemplo, para el tipo de usuario, aquí voy a insertar 4 registros. En este caso copio esos 4. Vamos a tipos usuario, lo pegamos y listo. Aquí nada más por formato lo que voy a hacer es darles un tabulador. Ahí está. Y ahí tengo ya un ciclo de 1 a 4 donde voy a insertar solamente estos 4 datos en esta tabla en el nombre. En este caso voy a insertar en la tabla de categorías. Nuevamente uso el ciclo porque aquí son 7 elementos, entonces para no repetir tanto los códigos lo voy a usar así. Voy a categorías. Aquí nada más tengan mucho cuidado con abrir y cerrar las llaves. Ahorita voy a revisar esa sección. Vean, aquí yo tengo un arreglo que me va a llevar un campo y tengo otro arreglo que me lleva el otro campo de mi tabla, para que cuando yo haga el ciclo, vean, el primer campo corresponde al primer arreglo y el segundo campo corresponde al segundo arreglo, y a todos les pongo un status 1. Entonces aquí sí tengan en consideración eso. Voy a revisar las llaves. Creo que me hace falta cerrar una llave en algunos elementos. Aquí vean esta llave, cierra aquí. Sí, aquí me hace falta cerrar una llave. Ahorita les explico por qué. Esta es la llave del for. Ahí está. Luego voy a hacer esta de aquí es la llave del run. Ahí está. Y esta es la llave de mi clase. Ahí está. Me faltaba esa llave. Corroboro los demás archivos. A ver, en países. En esta tengo la llave del run y la llave del class. Ahí está bien. En entidades, aquí me hace falta, ver, aquí está, porque no tengo cerrada todavía la del run. Entonces aquí me hace falta una llave. Ahí está. Cierro el for, cierro el run y por último tengo la de la clase. Ya está. Vamos a la otra. Aquí ya tengo cerrado el ciclo for, el ciclo run. Ahí está. Y la clase. Perfecto. Tenga mucho cuidado en esto, porque si no cierran llaves aquí les van a generar muchísimos errores. Listo. Ya están. Ya puedo seguir. Entonces ahora me sigue con tipos venta. Aquí vean, solo son 3 campos, entonces pues no uso un ciclo ni un arreglo, directamente inserto 3 registros. Entonces en el run solamente coloco esos 3 bloques de código. Tipos venta, ahí está. Pieza, kilos y cajas, le voy a guardar. Posteriormente tipos pago, también son 4 campos, entonces pues yo en este caso pues no voy a hacer arreglo, voy a ponerlos de manera directa. Vean, en todas las tablas estoy omitiendo el ID, porque ustedes recordarán que el ID es de tipo autoincrement, entonces no tengo ningún problema en omitirlo, porque yo sé que cuando se inserte se va a llenar por default. Y listo. Ahora sí hay que tener cuidado nada más con el nombre de los campos para que no tengamos ese problema, y el nombre de la columna. Para ejecutar los comandos y ejecutar estos header, simplemente hay que usar este comando. Y cuando ya dice que está completamente ejecutado, vemos nosotros que, por ejemplo, en la tabla de países, si nosotros abrimos la tabla países, vean, ahí ya se encuentran los 4 registros. Si yo abro entidades, por ejemplo, ahorita está vacío. Vamos a ejecutar el header de entidades. Ahí está. Copiamos este código, lo pegamos, le damos enter. Ya están creadas. Entonces lo que hacemos es, vámonos nosotros a nuestro cliente de base de datos. Voy a cerrar estas que ya no las necesito, le doy doble clic en entidades y ahí está. Ya están guardados mis 32 entidades, y así me puedo llevar y seguir ejecutando los otros 4 que me hacen falta. Vuelvo a insistir, en este modelo que yo estoy creando tengo 15 tablas, y de las 5, 6 son catálogos, que son estos que están viendo ustedes aquí, y 9 son tablas funcionales, que eso es algo que les estoy pidiendo aproximadamente que hagan ustedes en sus modelos. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Pues porque obviamente los catálogos sí son tablas, sí son CRUDs que hay que hacer, pero lo que me interesa a mí es la funcionalidad cuando tenemos nosotros el modelo relacional. Entonces ahí sí tengan mucho cuidado que de repente me manden muchos modelos donde
tienen el 90% de catálogos y solamente una tabla o dos funcionales, pues los estoy regresando. Vean, aquí ya estoy corroborando de que estén guardados todos mis campos y todos mis registros en las correspondientes tablas. Y ya está. Bueno, aquí me hace falta la de municipios, que en este caso recordarán ustedes que este modelo tiene 2700 y tantos registros en esa tabla. Entonces aquí se me hace muy ineficiente que hagamos esto. Entonces aquí yo lo que sí hice en su momento fue generar un archivito SQL donde podemos nosotros precargar esos 2000 y tantos registros. En este caso voy y lo busco. Lo tengo en documentos, enero-junio, y aquí estaba, insert municipios. Abrimos este archivo, este también ya se los publiqué, le damos copiar y lo ejecutamos en nuestro cliente de base de datos, que eso es algo aquí muy simple, por eso es bueno contar con estas herramientas. Lo pego. Como caso particular, en este caso yo vi que mi tabla tenía municipios con minúscula, entonces aquí le voy a cambiar a minúscula el nombre de la tabla, porque si no, no va a funcionar y nos va a mandar un error. Vean, 2457 registros creados. Vuelvo yo a cerrar este visor, voy a quitar municipios, lo doy a abrir otra vez y ya están. Ahí están mis registros insertados. Y eso sería básicamente todo lo que tiene que ver con la inserción de base de datos usando los CIDR y nuestro modelo. Ahora, en el caso de que nos lleguen a salir algunos errores, ustedes pueden estar realizando la ejecución de estos comandos, que son DOM autoload, y pueden utilizar también la limpieza de la caché del Artisan. Entonces ahí con estos dos comandos pueden lograr eso de ahí.